primera semana del año de actividad parlamentaria en la Cámara Foral, con unos meses por delante en los que hay que tratar asuntos importantes como la aprobación de la modificación del convenio económico con el Estado o la ley de cambio climático. Pero, entre tanto, la sexta ola sigue colándose de lleno también en la actividad parlamentaria y en la actividad política de nuestra comunidad. Omicron sigue detrás de la escalada de contagios en nuestra comunidad y Navarra Suma critica la gestión del Ejecutivo Foral. Somos los peores de Europa. Esta es la realidad y el Gobierno sigue, en fin, no reconociendo errores y no tomando decisiones. El Partido Socialista pone en valor los altos niveles de vacunación de la población navarra. Una situación complicada, pero que la ciudadanía está respondiendo, como no podía ser de otra manera, de una manera extraordinaria. Podemos y Geroa Bai reconocen un cierto desgaste del personal sanitario e instan a Salud a tomar la delantera. En términos de medidas efectivas y eficaces de estrategia para proteger al personal de nuestro servicio. Comprometer públicamente medidas de apoyo y de compensación para el personal sanitario. La sobrecarga en atención primaria y la red hospitalaria, al igual que los contagios entre los profesionales, son cuestiones que se han puesto encima de la mesa. Que la situación desde el punto de vista de la gestión sanitaria en Navarra es muy deficiente. 1 de cada 4 sanitarios que están contagiados en este país, 1 de cada 4 es navarro. Hacen un llamamiento para no bajar la guardia ante el ascenso de la presión hospitalaria. Mascarillas, esas distancias de seguridad, y eso hará que no se amplíen esa asistencia hospitalaria, ese ingreso en la UCI, que es lo más preocupante. El Gobierno tiene que plantear y tiene que dar una respuesta que desde luego no está dando desde el punto de vista de la sanidad. Mientras, nuestra comunidad continúa supeditada a la evolución de la variante Omicron. El Ejecutivo Foral espera que el 2022 marque un antes y un después en la pandemia. Que tiene que ser un punto de inflexión y que afrontamos con mucho trabajo. Entre los retos más inmediatos para el Gobierno está la ejecución del presupuesto. Un presupuesto ambicioso, un presupuesto expansivo. Tampoco pierden de vista impulsar el mercado laboral de nuestra comunidad. Creación de empleo, que sea un empleo de calidad y sobre todo también atajar las brechas salariales. En términos económicos, por delante tienen la tarea de hacer efectivos los proyectos con la llegada de los fondos europeos y continuar con el plan Reactivar Navarra. El vehículo eléctrico y conectado yo creo que es un hito muy importante para Navarra. Se publicará también todo lo que tiene que ver con el PECTER del sector agroalimentario, donde estamos muy bien posicionados. Chivite también apuesta por avanzar en el autogobierno. Y lo haremos desde la lealtad institucional, pero desde luego defendiendo los intereses de los navarros y de las navarras. La oposición le pide que rompa con EH Bildu. Lo único que hace es no gobernar, ceder permanentemente legitimidad a un grupo político que no se la merece. Chivite se defiende de las críticas de Navarra Suma. Y los acuerdos a los que llegamos se sostiene sobre todo en propuestas concretas que atañen principalmente a políticas que mejoran los servicios públicos. Un nuevo año, pero con las mismas cuestiones del anterior, marcadas por diferentes pactos, la pandemia y los retos económicos. Uno de los asuntos que se deberá solucionar este año es la modificación de la ley del convenio económico. Los gobiernos central y foral están de acuerdo, pero falta el refrendo del Parlamento. La consejera de Economía y Hacienda reconoce que tendrán que buscar consensos y están abiertos al diálogo. Si es posible el diálogo, lo queremos centrar en que eliminen esa propuesta de modificación del artículo 67H y el resto de referencias a el 1,6, el índice de aportación del 1,6, y en ese sentido no tenga ninguna duda de que votaremos a favor. Es un buen acuerdo para Navarra. Señoría, tendremos oportunidad de seguir ahondando en esta cuestión y de dar las explicaciones que sean pertinentes, con la esperanza, como le decía antes, de que esta modificación de la ley reúna el consenso necesario para ver la luz. Los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de trabajar sobre el terrorismo en las aulas para paliar el desconocimiento que hay entre los jóvenes de la ESO. Según la encuesta que ha hecho el Observatorio de la Realidad Social, solo el 0,5% del alumnado conoce, por ejemplo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Además, un 54% asegura no tener conocimiento del terrorismo en ninguna de las formas en las que ha afectado a Navarra. Con esos datos, Luis Campo ha valorado las unidades didácticas que se van a impartir en ESO y bachillerato y ha defendido la necesidad de formar al profesorado que se encargará de ello.
Pues obviamente sobre la base compartida del rechazo al terrorismo, el rechazo que se pueda considerar héroes o presos políticos a los terroristas, la solidaridad con las víctimas. Yo creo, señorías, que una sociedad sin memoria no sabría decir si está abocada al fracaso, lo que sí sé es que está condenada a no ser justa. Creemos que Navarra requiere de un trabajo específico para tratar esta memoria. Parece que el mayor desconocimiento se traduce especialmente en las violencias no relacionadas con ETA. Hay que contemplar otro tipo de contenidos, como son los procedimentales, los valores. Paola Azcona, ¿qué tal? Gracias Hola. por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Qué tal ha empezado este 2022? Bueno, pues con ganas, ¿no?, de recuperar la actividad. Hay muchas cuestiones encima de la mesa en el ámbito político y una crisis importante sanitaria y también económica que intentar encauzar, ¿no? Por tanto, con ganas. ¿Ha podido disfrutar de las Navidades? Bueno, a medias, ¿no?, porque también, como a mucha gente, me ha tocado estar confinado la primera parte de las Navidades, pero bueno, aprovechando para estar con la familia, que hace falta también. Esta semana hemos sabido que se prorrogan las actuales restricciones, los tribunales han dado el visto bueno. Entiendo que apoyan, ¿no?, el Ejecutivo en esta prórroga de las restricciones. Bueno, yo creo que hay que seguir manteniendo el rumbo de lo que marcan las recomendaciones sanitarias, ¿no? Está claro que estamos ante una ola que está suponiendo una gran cantidad de contagios y ahora estamos viendo lo peor de todo, ¿no?, que es esa incidencia en hospitales y en UCIs. Nos parece razonable el mantener la alerta puesta para contener esto y sobre todo lo más importante en esta última sexta ola, ¿no?, también una parte muy importante es ese tensionamiento que está habiendo en atención primaria que hay que intentar suavizar de alguna forma. Además, este año comienza también con esa petición de Navarra Suma de reprobar a la consejera de Salud. ¿Qué opina al respecto? Bueno, nosotros creemos que estamos ante una emergencia sanitaria e intentar desequilibrar de alguna forma, entorpecer la acción del Gobierno intentando una acción política de estas características nos parece inadecuado en una situación en la que estamos. No nos imaginamos un momento en el cual haya tensiones dentro del departamento. Desde luego, de eso no exime a que Geroa y también, como el resto de grupos políticos, tenga que ser escrupulosamente solicitando, ¿no?, que se rindan cuentas sobre la gestión de la pandemia, pero desde luego ahora mismo, en una sexta ola, en estas condiciones, creemos que tensionar más la situación del Departamento de Salud no nos parece adecuado. Hace tiempo, ¿no?, que se olvidó eso de ir todos a una, como al principio, cuando empezó esta pandemia. Desde luego se va alargando, ¿no?, en exceso todos. La sociedad en su conjunto está, pues cada vez estamos, ¿no?, más hartas, ¿no?, de esta situación, pero desde luego mantener la alerta ante la situación que estamos viviendo nos parece adecuado. Y desde luego desde el ámbito político seguir las instrucciones, recomendaciones sanitarias que se van dando, tener una estrategia para paliar las consecuencias desde el ámbito social, sanitario y también económico nos parece fundamental. Y en eso yo creo que ha habido una cierta, por lo menos en la parte inicial de la pandemia, una cierta unión en el ámbito político y esperemos y creemos que eso se debe intentar mantener para dar la mejor respuesta. ¿Cómo augura políticamente que sea este año 2022? Bueno, pues ya vamos encauzando la legislatura, ¿no? Es evidente que no solo en Navarra nos queda una última parte de la legislatura, hay cuestiones importantes que tenemos que legislar, se me ocurren algunas como la ley de cambio climático, que para nosotros como Geroa Valle es troncal, pero también hay propuestas en torno a una posible ley de vivienda que también queremos encauzar y a modo legislativo la financiación local. Creemos que todavía queda, en la última parte de la legislatura, cuestiones importantes que además la COVID y la gestión de la COVID han ido aplazando, ¿no?, en el tiempo. Por tanto, queda la última parte de la legislatura, pero intensa. Cuestiones importantes como esa ley de cambio climático que usted cita, sobre la que todavía no hay un consenso, ¿no? Estamos hablando de una ley muy importante, que es muy transversal, que llegó a este Parlamento con 70 artículos y a la cual se han presentado 300 enmiendas en periodo parlamentario. Por tanto, el debate, como no puede ser de otra forma en una ley tan importante y transversal como es la de cambio climático y una emergencia como es la de cambio climático, está claro, ¿no? Estamos hablando de 300 enmiendas a una ley que tiene 70 artículos, ¿no?
Por tanto, es un trabajo que hay que seguir realizando en el Parlamento y que como Geroa Bai queremos llevar a buen puerto, y así creemos, por la urgencia que requiere el tema, porque creemos que la propuesta que está en el Parlamento y con algunas de las enmiendas que vamos a apoyar va a ser una buena propuesta para Navarra. Relacionándolo con este asunto, ¿qué opinas sobre el debate de las macrogranjas? No sé si está en el bando del ministro Garzón o... Yo creo que la opinión de Geroa Bai ha sido manifestada. Además, hemos traído aquí iniciativas legislativas en lo que corresponde a Navarra. Nosotros, como grupo parlamentario, somos los que trajimos, junto a Podemos y Partido Socialista de Navarra, una moratoria para la instalación y autorización de macrogranjas en Navarra, ¿no? Ya hemos vivido en Navarra la problemática, y además así lo han manifestado los propios sindicatos agrarios y ganaderos, la problemática de una existencia de una explotación de estas características, en este caso en vacuno de leche, hacia el resto del sector, ¿no? Geroa Bai apuesta por una ganadería extensiva, es el modelo que fundamentalmente está en Navarra, y desde luego lo que sí estamos en cuenta, lo hemos hecho y estamos legislando ahora y en la legislatura anterior con un decreto foral que ahora habrá que transponer a la Ley de Sanidad Animal para no fomentar, es mejor, para impedir que haya macrogranjas en Navarra, que además hacen insostenible otros modelos, pues que entendemos que son los navarros, los modelos que han estado en Navarra siempre y que son los más sostenibles. Otro asunto sobre el que todavía tienen que negociar y acordar es el de la modificación del convenio económico. De hecho, el año acababa con esa retirada de la consejera Elma Saiz al no haber consenso. ¿Dónde está exactamente el problema o qué es lo que tienen que negociar? Bueno, está claro, se manifestó por parte de Geroa Bai, yo creo que también otros grupos de la Cámara, de ahí la retirada. Yo creo que hay al menos dos cuestiones, diría tres. La primera, que si buscamos como una herramienta tan importante y fundamental como es la ley de convenio, una modificación de esa ley, tiene que haber, primero, un intento de la búsqueda de la unanimidad dentro de este Parlamento. Me parece básico ante una ley tan transversal, también importante para el conjunto de los navarros y las navarras, pero básicamente tiene que haber un consenso y un cierre de filas en torno a los grupos que estamos en el propio Gobierno. Yo creo que la consejera se equivocó al traer desde el Departamento una propuesta que no tenía el 100% del visto bueno del conjunto de los socios del Gobierno, y desde luego a todas luces quedó que no tenía una mayoría parlamentaria. ¿Están ya hablando sobre ello? ¿Han retomado esas conversaciones? ¿Os han dado algún plazo? Hoy mismo salía el vicepresidente, ese señor Ramírez, diciendo que cuanto antes mejor, ¿no? Y eso también creemos desde Geroa Bai, cuanto antes seamos capaces de llegar a un acuerdo y a una unanimidad en torno a esto, será mejor. Nosotros, como Geroa Bai, estamos ya esta semana emplazando al Gobierno. ¿Saben cuál es nuestra posición? La posición de Geroa Bai es que defendemos la modificación de la ley del convenio siempre y cuando se defienda. Para nosotros defender el autogobierno es defender también el papel de este Parlamento en esa ley. Pero se da por hecho que se llegará a ese acuerdo, ¿no? ¿O no? Hay voluntad de llegar a ese acuerdo y entendemos que como Gobierno de Navarra, que también somos Geroa Bai, llegaremos a un acuerdo y esperemos que sea unánime en el conjunto de la Cámara. ¿Puede generar esto algún otro problema entre los socios? Hay diferencias en diferentes cuestiones, evidentemente somos partidos políticos diferentes, pero tenemos como objetivo liderar, gestionar un gobierno y desde luego, en principio, cada asunto hay que tratarlo por separado, ¿no? Y en el caso de la ley del convenio, pues nos parece un tema troncal y muy importante. Hablaba sobre la financiación local, también pendiente el tema de ese mapa local que todavía va coleando. ¿Se llegará a conseguir? La reforma del mapa local que se aprobó en la legislatura pasada era un marco que además en ese momento también se decía que habría un camino, no cerraba nada, habría un camino y lo estamos, bueno, ha habido diferencias con nuestro socio, que es el Partido Socialista, pero en principio algunos pasos se van dando, ¿no? en el marco. La financiación es una parte y quedará la clarificación competencial, que es decidir qué competencias se van a residir en los municipios, cuáles en las comarcas y cuáles va a gestionar conjuntamente con el Gobierno de Navarra. Yo creo que el paso de la financiación ha sido importante, estamos muy satisfechos del modelo de financiación,
También hay que decir que el modelo de financiación conlleva la aprobación de 3 leyes que también van a venir al Parlamento y que también, como Geroabay, querremos en su momento, en la letra pequeña, pues intentar mejorar. ¿Echa de menos la política municipal? Usted fue alcalde de Lodosa, ¿no?, de su pueblo, durante varios años. ¿Lo echa de menos? Bueno, a ver, la política municipal, sí que es verdad que los temas que aquí me tocan en el Parlamento pues tienen mucho que ver con la política municipal y mucho que ver con el contacto, además, con la política municipal, con alcaldes, alcaldesas, concejales. Por tanto, sigo viviendo la política municipal casi de primera mano, pero desde luego, para mí, haber sido alcalde de mi pueblo pues es una cuestión que no digo que nunca olvidaré, sino que me gustaba mucho y que sí que es verdad que fue difícil cerrar esa etapa, pero me siento satisfecho de haber dado el paso y poder dedicarme un poco al conjunto de la política municipal. Ahora vamos con nuestro test de preguntas rápidas para ver si le conocemos un poquito mejor. Vale, ¿quién es para usted el mejor orador o la mejor oradora del Parlamento? Uxue Barcos. ¿Con el que más discute o el que más choque en el Parlamento de Navarra? Bueno, pues compartimos comisiones probablemente con Miguel Bujanda. ¿Y con quién se iría de pinchos, que no sea de su grupo parlamentario, o a tomar unas cervezas o a tomar lo que sea? Voy a tiro seguro porque ya lo he hecho. Lo he hecho con Raquel Garballo, o con Ainhoa Aznárez, o con Javier García, por ejemplo. ¿Hay buen rollo más allá de estas paredes luego? Sí, yo considero que sí. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? Pues voy a hacer un poco patria, pero sí, iba a decir Lodosa, y la Sierra de Aralar. ¿Qué rincón recomendaría visitar a alguien que no conoce Lodosa, por ejemplo? ¿O qué destacaría de su...? De mi localidad, del paseo por el río Ebro. ¿La red social favorita o la que más use, con la que más cómodo se sienta? La que más uso es Facebook, Instagram más recientemente, me gusta mucho también Instagram, y Twitter lo tengo un poco abandonado. ¿Por qué? Quizá porque requiere de estar más pendiente, un poco de darle más agilidad, ¿no? No porque no le guste el clima que se genera en esta red social. ¿O? No, suelo leer Twitter, pero creo que para estar activo en Twitter tienes que estar más pendiente de lo que hago habitualmente con las redes sociales. No sé si es de ver series o no, si le gusta, si ahora mismo está viendo alguna, ¿tiene tiempo para ello? Pues mira, la última que he visto en Netflix ha sido Una familia unida, o sea, una serie sueca que, bueno, ha sido estas Navidades además. Ha tenido tiempo, ¿no? Sí. Para ver series. ¿Una persona que sea su referente puede ser personal o políticamente? Bueno, pues a modo político, pues quiero decir al menos 2 personas. Desde luego yo creo que me he enganchado a la política más regional, seguramente por haber conocido a Uxue Barcos, pero también quiero hacer un recuerdo por una persona que conocí en los primeros tiempos políticos, que fue Chencho Jiménez. ¿Dónde se ve cuando termine esta legislatura? En política. ¿En qué tipo de política? Me gustaría seguir en política. Bueno, pues muy bien, Pablo Azcona, gracias por habernos ofrecido estos minutos. Gracias a vosotros. El Parlamento de Navarra se ha concentrado esta semana contra la violencia machista, ha mostrado su total condena y rechazo a los últimos asesinatos de violencia de género, entre ellos el de la navarra Sara Pina, asesinada esta misma semana en Tudela. La Cámara Foral se ha mostrado totalmente contraria a todo tipo de violencia contra las mujeres. El Parlamento de Navarra quiere mostrar sus condolencias a la familia de Sara Pina Yeregui y su apoyo a sus amistades y al profesorado de la comunidad educativa de Castejón. Ante tanta conmoción y dolor, el Parlamento de Navarra muestra con contundencia su condena y rechazo a la violencia contra las mujeres. Hola, soy Iñaki de Santiago, soy transcriptor del Parlamento de Navarra. Somos un equipo de 5 personas y os vamos a mostrar en qué consiste nuestro trabajo. Y ahora os voy a enseñar pues, las cabinas que utilizamos para grabar los plenos. Durante toda la sesión, en estas cabinas estamos grabando la sesión y catalogándolas. Nosotros nos dedicamos a grabar las sesiones, transcribirlas
y también hacer el boletín del Parlamento, lo que es preparar los textos y maquetarlos. Sobre todo para que la gente tenga disponibles, los parlamentarios, utilicen todas esos textos, esas transcripciones en sus futuras intervenciones, y también para que todo el que lo desee tenga disponible lo que se ha dicho, y además para que quede un registro escrito de la historia del Parlamento, digamos, ¿no? de todas sus sesiones. Cuando yo empecé a trabajar utilizábamos unas cintas de audio, era un sistema mucho más rústico, y para transcribir utilizábamos unas cintas de cassette pequeñitas, pero bueno, ahora ya todo está informatizado. Ahora ya el propio programa te crea un texto automático, y básicamente lo que tú tienes que hacer es corregir el texto automático. Tienes que puntuarlo, colocar mayúsculas, quitar errores, evidentemente hay muchos errores, correcciones gramaticales, y luego también correcciones que haríamos también en un texto. Quiero decir, nosotros intentamos siempre corregir gramaticalmente lo que los parlamentarios dicen, no es lo mismo el registro oral que el escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues manteniendo un poco el espíritu de lo que el parlamentario ha dicho, hacemos ciertas correcciones gramaticales. Pues la verdad que ya no me sorprenden muchas cosas, no, la verdad que no. Pero bueno, tampoco es que haya habido muchas sorpresas. Bueno, es un trabajo en general bastante repetitivo, aunque yo estoy a gusto, pero sí que es un poco repetitivo. Bueno, lo que tiene de interesante es que estás al filo de la actualidad de la política navarra, ¿no? Eso sí. La imagen que dan en las sesiones públicas y la que aparentemente dan luego en privado es muy diferente, yo creo. Yo creo que la relación entre ellos en privado luego es mejor. Bueno, es mejor, la relación es buena, pero aquí da la impresión de que tienen una relación peor de la que realmente tienen. Por ejemplo, pues lo que habéis podido ver, sí que los plenos seguimos grabándolos en la cabina de plenos, pero las comisiones existe otra cabina para grabar las comisiones, y ahora ya no lo hacemos en la cabina para evitar aglomeraciones. Entonces los grabamos desde nuestro propio puesto de trabajo, luego hay que llevar la mascarilla, en principio, luego también ahora hay gente que trabaja desde casa para evitar que haya muchas personas en el mismo despacho, ese tipo de cosas. Ahora, sobre todo al principio las medidas eran mucho más rígidas, ahora se han ido flexibilizando un poco. Pero sí que nos ha afectado. Y luego también las sesiones fueron en muchos casos telemáticas. Aquí había un número limitado de parlamentarios y el resto intervenía desde su casa. Y eso daba muchos problemas técnicos, sí. En este momento estamos 5 personas, 2 dedicadas casi en exclusiva a boletín, en su versión en euskera y castellano, y 3 que son las que transcriben. Y luego tenemos la ayuda de una empresa privada externa que nos ayuda con las transcripciones, porque si no sería imposible. Nosotros comparamos con otras cámaras y la verdad es que, no sé, no me atrevería a decirlo, pero yo creo que estoy casi seguro que es el que más tiene actividad y con gran diferencia. Tantos como este, cientos disputados a lo largo de 2021, no solo se convierten en chapelas de campeón, también se transforman en solidaridad, concretamente en una donación de 10.500 euros de Fundación Remonte Euskal Jaiberri de Uharte a la Asociación de Niños con Cáncer de Navarra Dano, con motivo de la recaudación en sus festivales solidarios. Para Dano, la Fundación Remonte, con su constancia, nos ha aportado no solo recursos económicos, sino también un apoyo incondicional a lo largo de estos años, que ha contribuido a que podamos seguir desarrollando actividades y programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y sus familias. Alegría y satisfacción, con la seguridad de que en el 2022, con vuestra ayuda, una vez más volveremos a organizar el máximo de torneos y a recaudar la mayor cantidad posible para que Dano pueda seguir realizando esta labor impagable que lleva a cabo en nuestra sociedad. Acto celebrado en el Parlamento de Navarra que reconoció la labor solidaria del tejido asociativo en un momento delicado por culpa de la pandemia y en el que la solidaridad sigue latente. Destacando la importancia de que las instituciones sigamos colaborando con las asociaciones y con el importante tejido asociativo que tenemos en nuestra comunidad foral para que entre todos y todas sigamos construyendo una Navarra mejor. Que se demuestran valores tan ligados al deporte como la solidaridad, el compromiso y la colaboración. Una colaboración de Fundación Remonte con Adano que se remonta más allá de un lustro y que cuenta con el apoyo de instituciones y empresas. Quiero trasladaros nuestro máximo compromiso para que la apuesta que estáis haciendo, tanto desde instituciones como de empresas privadas, apoyando nuestro proyecto, se traduzca en un futuro interesante para el Remonte, además de retornar a la sociedad
parte de esa ayuda en acciones colaborativas como la que hoy celebramos. Y que permanecerá vigente en este 2022 con la apuesta del remonte por llegar a más localidades navarras si la pandemia lo permite.